a Paola del Carpio, que tiene más información. Ahora hablamos de economía en facilito, Paola. Vamos contigo. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Sí, bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la situación en Argentina. Vamos a compararla con nuestra propia situación en el pasado, que creo que es bastante interesante porque el presidente Milei tomó ya la presidencia la semana pasada y ha anunciado un shock económico, ¿verdad? Y ayer, de hecho, anunció una serie más de medidas para liberalizar los mercados, una derogación de aproximadamente 300 leyes. Así que, bueno, veamos un poco nuestra propia historia y qué podemos aprender desde ahí para entender qué pasa con Argentina. ¿Qué cifras las que nos traes, Paola? Así es. Bueno, aquí lo que tenemos es la evolución de nuestras tasas de inflación al cierre de cada periodo, la década del 70, 80, 90, 2000 y en adelante, ¿no? Y como sabemos, yo creo el cierre de la década de los 80 fue muy traumático en el Perú, ¿no? El 89 cerró con una inflación de 2.775%, que ahora no llegamos a 10 y estamos preocupados, claro, ¿no? Entonces, pongámonos en ese lugar por un momento. Y en el 90 se realizó un shock, el famoso Fujishock. ¿En qué consistió y por qué se dio? ¿No? Nuestra economía estaba en esta situación porque nuestro Estado gastaba mucho más de lo que era capaz de generar. El déficit fiscal era muy grande, habíamos incumplido pagos de deuda, la deuda también era grande. Claro. Y no éramos bienvenidos, digamos, en la comunidad financiera internacional, y por lo cual se tuvo que usar esta famosa maquinita, impresión de dinero, que lo único que hace es que los soles que tenemos en el índice en ese momento pierdan su valor. Entonces la inflación era estrambótica y lo que se trató de hacer fue desregular el control de precios, menos controles cambiarios, cortar fuertemente la planilla del Estado y por supuesto que esto es un shock. Un shock no es una cosa positiva en el corto plazo porque es algo doloroso para la ciudadanía. Estás hablando de personas que pierden su empleo, estamos hablando de precios que como estaban controlados, luego de pronto suben radicalmente para después comenzar a bajar. Y eso es lo que nos pasó en el 90. En el 90 cerramos con una inflación de 7.650%. Espectacularmente enorme. Pero después de ello, después del sacrificio que implicó ello y todos los cambios que se hicieron en la política económica peruana, en el 97 ya logramos una inflación de un dígito y nunca más salimos de ahí. Ahora, Paola, vamos a ir pasando a la siguiente gráfica en adelante, aunque podemos ver con esta del 2022, que era una cifra mayor, ahora casi 9 puntos, pero ahora estamos caminando hacia el rango meta. Estamos casi, sí, se espera que cerremos, no en el rango meta quizás, el rango meta de inflación es de entre 1 y 3%, pero estamos acercándonos ya bastante, probablemente 3.8, bueno, vamos a ver, próximamente vamos a tener esos datos. En corto, igual tú nos dabas una receta, como una lista de ingredientes que se repetían, por ejemplo, también en Argentina, y eso nos tiene que generar a nosotros también el aprendizaje de advertir qué situaciones nos pueden conducir, de pronto medidas populistas que nos pueden conducir a una situación grave de la economía. Así es, ¿no? Y yo creo que vamos a ver el caso argentino, cómo están sus cifras. Esta situación en la cual se desbordan los gastos del Estado, porque muchas veces da múltiples subsidios, reduce las tasas impositivas para ciertos sectores y al final, ¿qué pasa? El Estado no tiene ingresos, pero está gastando y gastando y gastando. ¿Y de dónde sale la plata? Al final, lo que eso hace es comprometer el futuro. Eso nos pasó y eso es lo que está pasando en Argentina en este momento. La inflación, y hay que decirlo, ¿no? Ellos están en una crisis muy fuerte, muy grave, pero la nuestra en el 80 era bastante peor. ¿No? Aparte hay que sumarle toda la crisis por el terrorismo. Pero la inflación a noviembre superó el 160%. Nuevamente, estamos ni en 10% y sufrimos muchísimo, así que imaginemos lo que esto significa para los argentinos. El gasto público es de más del 40%. El Estado tiene una intervención muy grande en la economía argentina. En nuestro caso, el presupuesto público es alrededor del 20% del PBI, para tener una referencia.
Y la deuda de ellos también es muy fuerte, 85% del PBI. Nuevamente como referencia, en nuestro caso es el 33%. De acuerdo. Vamos con la siguiente también, que es muy interesante, porque hablaremos de la situación económica argentina también con otros números. Sí, a ver, Argentina maneja múltiples tipos de cambio que fija, ¿no? Para tratar de controlar la situación y para lograr esto tiene que usar sus reservas internacionales. En este momento sus reservas internacionales netas están en negativo. ¿Qué significa eso? Que tienen más pasivos que activos en divisas internacionales, ¿no? Entonces esto les quita mucho margen de maniobra para responder a su crisis. Sí. Y lo otro es que, bueno, antes del anuncio del shock, el dólar oficial era de 400 pesos por dólar y el blue, que es el mercado negro, porque finalmente cuando uno controla precios pasa eso, hay escasez, hay mercados negros. Al final lo que la gente encuentra en la calle es el dólar a 990 pesos por dólar. Lo que se ha hecho con este shock es tratar de acercar un poco el dólar oficial, se ha devaluado la moneda en 50%, que es duro, es bien duro para la gente, ¿no? Y pues como es de esperar, lamentablemente esto afecta a los hogares argentinos. La pobreza ha alcanzado el 40%. Y podría superarla incluso en los próximos meses. Ahora también estabilidad macroeconómica a largo plazo. ¿Cómo se ve? A ver, creo que una pregunta importante es, ¿el shock es la solución a todo? ¿No? Y algo que creo que hay que decir con mucha claridad es que en nuestro caso el shock fue solo el primer paso de una serie de políticas y de responsabilidad que se ha mantenido en estos 30 años. No fue que eso solucionó todo de un día para otro. Como te digo, en el corto plazo fue difícil y luego nos estabilizamos. Pero lo cierto es que el Perú ha tenido uno de los desempeños macroeconómicos más resaltados del mundo. Hemos estado en el primer lugar en el 2019 en estabilidad macroeconómica, junto con otros 33 países que también manejan su política económica con mucha responsabilidad. Claro. ¿No? Nuestras reservas internacionales netas, que no son ahora negativas, que lo fueron hace muchos años, como les ocurre ahora a los argentinos, es 29% del PBI. Es uno de los niveles más elevados de la región y muchas personas tal vez no entiendan por qué es importante tener divisas internacionales. Dos razones. La primera es que eso da una señal a los mercados internacionales de nuestra capacidad para pagar nuestras deudas. Somos buenos pagadores, entonces nos prestan a tasas más bajitas, nos es más fácil adquirir financiamiento. Y por el otro lado, las reservas internacionales le dan margen de maniobra al Banco Central para responder, por ejemplo, a la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, que pasaba mucho el año pasado. Nos ha pasado mucho y lo hemos podido hacer. Entonces eso nos da libertad. ¿No? Y bueno, la deuda pública también se ha mantenido con mucha responsabilidad y esto que ha aumentado considerablemente con la pandemia, en este momento está en 33% del PBI, es la deuda pública más baja de Sudamérica y la segunda más baja de la región después de Guatemala. Y esto es muy importante, Paola. Y detrás de esto, lo que ha habido y que creo que es clave para ver qué va a pasar con Argentina es sostenibilidad, consistencia, compromiso en el largo plazo, ¿no? Por el lado fiscal se generaron reglas que tenías límites a cuánto puede aumentar el gasto, límites a cuánto puede ser el déficit, límites a cuánto te puedes endeudar. Y creo que una cosa clave para nuestra estabilidad ha sido la independencia del Banco Central de Reserva, que lo reconoce la Constitución, que la maquinita se acabó y esperemos que nunca vuelva. Que pasaba también en Argentina, ¿verdad? Ahora, Paola, todo esto que hablamos y tratamos de decirlo en simple, tú además eres una experta, pero nos lo dices bastante masticadito, es porque todos tenemos responsabilidad en entender qué es lo que deciden las autoridades. Hay discursos, hay medidas que pueden sonar muy bien, pero que en la práctica nos pueden conducir a una situación catastrófica. Así es. Y hay que comprender por eso también qué es lo que está ocurriendo en nuestra economía, qué es lo que ha pasado y cómo las medidas pueden afectar. Y por supuesto, la estabilidad podría generar, por supuesto, siempre que haya una mejora económica y ojalá apuntemos a que no solo las cifras sean en macro, sino que también tengan un impacto en la cada una de las macro familias. Es habilitadora, es el primer paso, es verdad que no lo es todo, pero sin eso no podemos hacer lo demás. De acuerdo. Así que hay que darle la importancia que tiene la macro, pero hay que hacer todo el trabajo que tenemos por delante también. Paola, feliz Navidad por adelantado. Navidad. Vamos a darle pase a Alicia que tiene más información.